quiero pedirle a Esteban si puede poner Mateo 24:14. Este versículo fue un versículo que motivó y movió a nuestro ministerio a salir del templo. Hechos 1:8 y Mateo 24:14. Mateo 24:14 está ahí. Cuando nuestro pastor fundador, estudiando la Escritura, recibe Mateo 24:14, Dios le pone en un fuego en su corazón y dice: la iglesia no puede predicar solo hacia adentro, la iglesia tiene que predicar el evangelio hacia afuera. Obviamente eso fue un tsunami. ¿A cuántos de ustedes les gusta perder la comodidad? A nadie. A nadie. No se preocupen, a mí tampoco. Dice en Mateo 24:14, dice: y será predicado este evangelio del reino esta parte es muy importante, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tomando este versículo, manténlo nomás, Esteban. El pastor Enrique, nuestro pastor, dijo: entonces tenemos que predicar el evangelio, porque si el fin está cerca, si la situación estamos más cerca, cada vez más cerca de que venga Cristo, tenemos que predicar el evangelio. Y aunque faltaran 100 años más, 200 años más, que no lo sé, o faltaran 2 o 1 o 5 o 20, tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque este versículo y esta tarea Dios se las dio también a los apóstoles. No te olvides que esta es una respuesta dada para los apóstoles. Por eso los apóstoles vivían como si Cristo iba a venir pronto, y por lo tanto dieron sus vidas para predicar el evangelio, creyendo que iban a ver la venida del Señor. ¿Se equivocaron en eso? No, porque el Señor quería que vivieran despiertos toda la vida, haciendo la obra, confiando en Él, estando en oración y predicando el evangelio y formando discípulos. Porque si no le pone sentido de urgencia al ser humano, el ser humano se duerme. En chileno, se achancha. Busca la comodidad porque tendemos a buscar la comodidad. ¿Dónde está la iglesia más grande, calentita y que me den todo lo que necesito? Pero ¿puedes comenzar una obra? No, yo no tengo ese llamado. Porque salir de la comodidad es difícil. Y entonces a mí me pasó por un tiempo, y aquí comienza ya mi mensaje, que miré ese versículo y dice: y será predicado, que lo habla nuestro Señor Jesucristo, este evangelio del reino en todo el mundo. Y yo me pregunté: ¿cuál es el evangelio del reino? En ese momento, hace como 2 años, 2 años yo creo, porque andamos predicando desde el 2018 y yo estaba como en el 2022, 21, y yo dije: si nuestro Señor Jesucristo dice: y será predicado este evangelio del reino, debería a lo menos saber cuál es este evangelio del reino, porque es el que tengo que predicar. Y me atrevo a preguntarle a alguien, porque yo dije: si alguien me preguntara cuál es el evangelio del reino en ese momento, ahora espero que después del taller estemos más claros, yo dije: no sé qué respuesta tengo. Y me atrevo a preguntarle a uno de mis condiscípulos, de mis consejos, que era de los 12, le dije: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Tú hemos leído harto Mateo 24:14, ¿cierto? Sí. Lo recitamos, ¿cierto? Sí. Lo sabemos de memoria, sí, perfecto. ¿Qué es para ti el evangelio del reino? No me dio una respuesta muy clara. Del reino, que venga el reino. ¿Cómo no hay que cachar? Pero te das cuenta que... Y yo dije:
O sea que tenemos una condición, tenemos que llevar un mensaje y parece que no estamos muy claros. O sea, tenemos la mochila, el agua, teníamos todo, pero ¿y el mensaje no? ¿Qué pasó? Entonces fue ahí donde Dios me llevó a trabajar, a estudiar y a entrar para poder yo por lo menos tener claro cuál era el Evangelio del Reino. Y asimismo no lo he filmado, pero en marzo, abril, mayo y junio estuve predicando todos los sábados con unas personas en una feria, tal cual como les dije ayer. Me demoraba a veces 10 minutos en un mensaje, a veces 8, a veces 15. Y a veces me decían de todo, unos me decían ándate para tu casa, otros no recibían, llegaban unos curaditos. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante el mensaje que llevamos, esta preciosa semilla. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque muchas veces Dios nos dice algo y antes que entendamos el total mensaje, nosotros humanamente salimos disparados. El Señor te va a dar las naciones. ¡Pum! Ya está en una nación. Y después pregunta, ¿cuál? ¿Me tengo que preparar? Y el Señor no alcanzó a darte ni todo el mensaje. Miren, ahora sí, Esteban, ¿puedes poner Génesis 9:1? Y hoy día yo quiero traerte este mensaje. El fin no justifica los medios. Grábate esto. El fin no justifica los medios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, Dios nos da una tarea y en el esfuerzo de hacer esa tarea y como humanamente no nos damos cuenta y nos frustramos y nos preocupamos porque no va avanzando a la velocidad que queremos, hacemos ajustes, rebajamos condiciones con tal de que se cumpla a nuestra manera. Gracias, Esteban, déjalo pendiente nomás. Por ejemplo, Dios le dice a Noé y le da a Abraham y le da una promesa de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu esposa va a concebir un hijo y en ella, siendo estéril, va a concebir un hijo igual y tú vas a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero pasó un tiempo y Abraham se empezó a poner nervioso. Sara, que en ese momento, ¿cierto?, era Saraí, se comenzó a poner nerviosa y dijo, no, si yo creo que el Señor lo prometió, no es que yo esté dudando que Dios lo prometió, lo que yo creo que Dios necesita una ayuda, lo que yo creo es que el Señor si lo dio, yo tengo que hacer un acto de fe, pero no en la línea de su palabra y de su promesa, sino que no importa si el acto de fe está dentro de su palabra o está fuera de su palabra, porque es un acto de fe que el Señor lo va a validar igual. Entonces, ¿qué es lo que hace? En un acto de fe, le dice, acércate a mi sierva para que tenga esa descendencia que el Señor te prometió. Y tiene a Ismael, cuyo problema hasta ahora prevalece en Oriente Medio. Pero alguien diría, pero a Abraham, ¿cómo le pasó eso? Dios ve los corazones y Dios restauró todo eso, ¿cierto? Y a Dios no se le escapa nada, por eso que Abraham es el padre de la fe. Con ese problema, sigue diciendo Hebreo 11, que Abraham es el padre de la fe. Y tú dirías, ¿cómo hace el padre de la fe si me está contando que recién estaban arreglando por el lado del asunto? Porque para el Señor, Abraham es el padre de la fe porque igual creyó en medio de su debilidad. Y el Señor cumple su promesa.
Todos lo sabemos, ¿cierto? Isaac y luego Jacob. Ahora sí, ahora tenemos una nueva situación. Bendijo Dios a Noé. Vamos a leer ahí Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, una indicación muy similar a la de Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El Señor le está diciendo, ustedes tienen que multiplicarse porque tienen que llenar toda la tierra. Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. En el fondo le dijo, tengan muchos hijos. Tengan muchos hijos, la mayor cantidad de hijos que puedan. Así que Noé le dijo a su esposa, lo siento, estaremos de luna de miel siempre. No. Necesitamos tener muchos hijos. Imagínense que Noé dijera, estoy teniendo muy pocos hijos. El Señor dijo que tenía que fructificar y multiplicarme y necesito tener muchos hijos porque el Señor quiere que yo riegue toda la tierra. Así que te quiero decir algo, esposa mía, solo contigo no riego toda la tierra yo solo. Así que vamos a hacer un ajuste. Si es que me encuentro otras por allá, tendré que seguir teniendo más hijos. Y es más, viajaré a muchas naciones para saber si empiezo a poner hijos por distintas partes y así regar toda la tierra de hijos antes que yo me muera, porque el Señor me lo prometió a mí. Como me lo prometió a mí, yo tengo que ver que esté regada toda la tierra. ¿Qué creen ustedes? ¿Dios validaría el adulterio? ¿Dios validaría la fornicación? Porque el fin no justifica los medios. El Señor nos dice, ustedes que solo pensaban en el templo, ahora no abre el entendimiento. Van a ir a predicar a las naciones de la tierra. Ahora, como le dijo Wesley, el mundo es su capilla. Ustedes tienen que predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Sí, pregunta, ¿al como sea? ¿Al como sea? Es como si Noé le dijera, como el Señor me pidió esto, chicos, incesto, fornicación, adulterio y todas las aberraciones sexuales, el Señor las va a validar porque dijo multiplíquense. Y de otra manera esto no se puede. Así que la única manera que esto se puede cumplir es que transgredamos eso porque el Señor lo va a entender, porque el Señor me está dando este mandato. Entonces el Señor va a entender que yo transgredo su palabra, su mandato, su ley, en pos del objetivo que Él mismo me puso. Porque si no, ¿para qué me pone ese objetivo si sabe que yo humanamente no lo puedo cumplir? ¿Creen ustedes que el Señor aceptaría esa justificación? No podría, ¿cierto? Porque si no dejaría de ser Dios, que es santo, 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 y en Él no hay pecado. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es santo y en Él no hay pecado. Y el problema siempre ha sido del ser humano la desobediencia. La desobediencia al mandato de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el huerto de Edén. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, de cierto morirás. Ese era el mandato, desobedecieron, muertos, destituidos de la gloria de Dios. Y alguien diría, pero ¿cuál fue el único problema? Desobediencia. Desobediencia al mandato de Dios. Cuando Dios le da un mandato
a un hombre, a una mujer, a una iglesia, a alguien de Dios, no espera que tú lo hagas rompiendo la norma y la ley de Dios. No espera que tú lo hagas rompiendo sus estatutos. Porque si tú haces eso, entras en una desobediencia y el Señor no te puede bendecir. El Señor te prometió que te vas a casar con un hombre, sí. No puedes romper el mandato de Dios si Dios quiere que Dios te prospere en tu matrimonio. Si nosotros queremos que el Señor nos respalde y vaya a la nube de día y la columna de fuego de noche y ver milagros, prodigios, nosotros no podemos romper la norma de Dios en pos de hacer la misión. Porque el fin no justifica los medios. Tú no puedes romper la norma de Dios para abrir una célula. Tú no puedes romper la norma de Dios para recibir una bendición. Tú no puedes mentir y orar para que te den un subsidio habitacional y adulterar y mentir y orar a la vez para que el Señor te lo dé. Porque tenlo por seguro que el Señor, si te lo dan está bien, pero el Señor no fue el que te lo dio, porque el Señor no habita donde hay pecado. ¿Por qué le digo eso? Porque es necesario que cada vez que Dios nos da una tarea, cada vez que el Señor nos pone un llamado, cada vez que el Señor te pide hacer algo, ir a una caravana, levantar una célula, levantar una iglesia, predicar en una misión, el Señor, si te llama a eso, gloria a Dios porque el Señor te escogió y te llamó. Pero Él espera que tú lo hagas sin transgredir su norma. Él espera que tú, creyendo con todo tu corazón y puesta la fe en Él, que el que te llamó será fiel en cumplir la promesa. Y te dotará, y te capacitará, y te dará los medios, y hará eso sin que tú tengas que hacer artimañas o artilugios para eso. Por eso insisto en el mensaje, el fin no justifica los medios. Ayer conversábamos algo y hoy día lo voy a recalcar también, en por qué es necesario, ¿cierto?, capacitarse. Vamos a la palabra, a la tercera transparencia, Esteban, Hechos 18, del 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28, dice así: luego, entonces, dice ese, no, perdón, llegó, leí mal el español. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Qué tal el currículum? Potente, ¿no? Imagínate, era un judío que vivía en una ciudad gentil, era un varón elocuente, o sea, hablando de manera potente, con revelación, delante hablaba, pero con elocuencia, ¿cierto?, que convencía a la gente con su tono de voz, con la impostación y con toda, ¿cierto?, una prestancia, y más encima, poderoso en las Escrituras, conocedor de la palabra y elocuente, convencía a cualquiera. Y dice, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, apasionado, más encima apasionado,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesucristo, pero aquí agrega, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué está pasando aquí? Da las características de un hombre elocuente, de un hombre poderoso en las Escrituras, de un hombre instruido en el camino del Señor, de un hombre apasionado, de un hombre que se apasiona por las Escrituras y que predica de manera apasionada, que predica de manera elocuente el Evangelio y la palabra del Señor, y que enseñaba de manera diligente, de manera metódica, sistemática, lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenía un pequeño detalle en su predicación. Solo conocía el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el problema? ¿Y por qué después los hermanos que lo están escuchando lo traen y le dicen: corta, ven para acá un rato? Imagínate todas estas características, pero este hombre solo conoce el bautismo de Juan. ¿Cuál es el problema de solo predicar el bautismo de Juan que estaba predicando Apolos? Que si solo predica el bautismo de Juan, está predicando el bautismo para arrepentimiento de pecados, ¿cierto? Para recibir a Jesús. Juan preparó el camino y era un bautismo de arrepentimiento de pecados. Pero el bautismo en Cristo es un bautismo que muestra la muerte y resurrección. Morimos con Cristo, resucitamos con Él y ahora pertenecemos adicionalmente al cuerpo de Cristo. Si Él solo estaba predicando el bautismo de Juan, Él no estaba predicando que murió en la cruz y que resucitó. Y el que no cree que Jesús resucitó, aún no ha recibido el Evangelio. Y si no recibe el Evangelio completo, no puede entrar al reino de Dios, porque le falta la parte de creer que Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Y el que invocare el nombre del Señor es salvo. Estaba predicando un Evangelio a medias. ¿Cuántas veces no hemos de manera elocuente, fervorosa, apasionada, potente, pero predicando el Evangelio a medias? A medias, nos falta una parte y es por eso que estamos acá. ¿Y qué hacen los apóstoles? Dicen, no, o los discípulos, porque era Priscila y Aquila, dicen, no, déjalo nomás, si está funcionando igual. Déjalo nomás y mira a la gente cómo se le agolpa y llega igual a recibir el mensaje. ¿Para qué lo vamos a intervenir? No, porque los apóstoles y los discípulos entendían el poder del Evangelio que va a sacar a una persona de las tinieblas a la luz admirable. Y el que invoque el nombre del Señor, que sepa que vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras, invocar su nombre, entonces salvo. Dijo, este hombre puede ser muy usado por el Señor, este hombre es potente, pero tenemos que capacitarlo para que predique el Evangelio completo, porque el día que la comienza a predicar completo, no lo paramos más.
¿Por qué? Porque los apóstoles y discípulos tenían la convicción del Señor que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Por eso, y estos hombres, ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? Le dice, y queriendo él pasar acá, le animaron y les escribieron a los discípulos en el verso 27 que le recibiesen. Y anteriormente en el 26, decía, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En el fondo lo capacitaron, verso 26, lo tomaron aparte, no lo expusieron, no le dijeron, es un hereje. No, porque sabían que era de espíritu fervoroso, apasionado por el Señor. La única diferencia y el único problema que tenía, que estaba ignorante respecto a una parte del Evangelio, del plan de redención de la humanidad. Te falta, mira, Apolos, sabes toda la ley y los profetas, sabes que apareció nuestro Señor Jesucristo, sabes cómo Juan habló de Él y dijo que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Sabes que Juan lo nombró. Pero te digo algo, en el plan de redención te falta que Él sea el sustituto por los pecados de toda la humanidad, tome todos los pecados del mundo y pague los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario, derrame su sangre santa por los pecadores y resucita el tercer día y venza la muerte para que los que estén en Cristo venzan la muerte para siempre. Te falta esa parte del Evangelio, Apolos. Pero ven para acá que te la vamos a contar. Y cuando termines, ahora ándate a predicar. Y dice al último que refutaba a los judíos y le decía, Cristo sí es el Señor del cielo y de la tierra porque venció la muerte. Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Te das cuenta? No es que cuando nosotros tenemos pasión, ganas, eso es muy bueno porque el Señor pone el querer como el hacer. Porque la verdad es que muy pocas personas muchas veces tienen ganas de hacer algo. Cuando Dios tomó nuestro ministerio y estábamos todos hacia adentro y nos dijo, vayan a predicar a las naciones de la tierra. Me acuerdo la primera vez que estábamos en las calles y no sabíamos qué hacer, cómo comenzar, qué predicar. Gritando y algunos perdían la voz. Después no me acuerdo a quién se le ocurrió ponerse una botella cortada. Ustedes seguro no se acuerdan. Una botella así de esas de plástico, se tomaban el agua, la cortaban y con la botella, querido pueblo. Y después aparecieron hasta que alguien dijo, oye, ¿no será mejor un parlantito colgante en vez de la botellita? Así que si no te tocó la botella, gloria a Dios. Pero Dios ve nuestro corazón, Dios ve las ganas y por eso que Él dice, a ver chicos, vengan para acá, les voy a mostrar y les voy a revelar cuál es mi evangelio, cuál es este bendito evangelio del reino. Porque ustedes ya tienen las ganas, ustedes ya son llamados, ustedes han dicho, eso es lo que quiero hacer, esa es la voluntad de Dios. Sí, y por eso que capacitaron a Apolos. Y por eso capacitaron a Apolos, para que ahora la capacitación de Apolos la use. Porque el fin, repito, no justifica los medios. Y por eso que cada persona que predica en misión es vital que se prepare. Y nosotros no podemos tener un líder de caravana que no tenga idea del evangelio o que sea una persona que arme conflictos. No podemos. Es como que el pastor de esta iglesia o los pastores, aquí está el pastor Alex con su esposa, ¿cierto? La pastora Romina y el pastor Jorge con la pastora Elizabeth. Ellos
fueran personas que arman conflictos, fueran personas que no leyeran la palabra, fueran personas que no están llenas del Espíritu, fueran personas que no buscaran la comunión de Dios, obviamente la iglesia sería un desastre. Entonces, quien es un líder de caravana tiene que ser una persona apasionada por el Evangelio, conocedor de la palabra, lleno del Espíritu Santo, para abordar los conflictos, los problemas, con fe, con la palabra y con el Espíritu. Y de tal manera de decirle a alguien, mira, te voy a enseñar el Evangelio porque te faltó una parte. El líder de caravana tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios, no da lo mismo. Por eso les puse el ejemplo de Abraham. Y yo no podría decir al Señor, pero Señor, a ese ritmo nunca vamos a llegar hasta el fin de la tierra. Pero es que ese problema no es mío. Nosotros nos queda ser obedientes a Dios, confiar en su palabra y hacer de acuerdo a lo que está en su palabra y guiado por su Espíritu. Y Él abrirá las puertas, Él abrirá el camino, Él traerá a los que han de ser salvos y Él nos guiará a toda justicia y toda verdad. Y Él hará todo. Y nosotros veremos cómo se caen los muros de Jericó cuando era imposible que se cayeran. Iremos a guerrear contra los amorreos y veremos cómo son derrotados, no por nuestra fuerza, no por nuestra elocuencia, sino por el poder del Señor. Y cuando predicamos, saltarán los ríos de agua viva y el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y veremos la gloria del Señor y diremos, grandes cosas ha hecho el Señor entre nosotros. Porque éramos un pueblo simple, débil, pequeño, pero grandes cosas ha hecho el Señor con los pequeños. Y no para que nos sintamos la última chupada del mate o lo máximo del mundo, sino para darle la gloria al Señor. Y que si alguien ve algo en nosotros de otro ministerio, sea la gloria del Señor y le digamos, nosotros estábamos tan errados como ustedes hasta que vino el Señor con su palabra y su Espíritu, nos corrigió y ahora hacemos lo que hemos visto y oído y lo que está en su palabra y solo luego nos sentamos a ver la gloria de Dios y nos determinamos que el fin no justifica los medios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y tengo un temor de Dios tan grande, tienes que decirle, tan grande que si no lo hago a su manera, y si no predico su palabra, y si no predico de acuerdo a como predicaban los apóstoles, si no predico su palabra, me voy a sentir que estoy ofendiendo a Dios y que estoy pecando porque estoy desobedeciendo. ¿A quién? A Dios, a su palabra. Y Él te dirá, pero de esa manera es muy lento. Es que si tú le dais, entiende compadre, si le dais 6 vueltas a una ciudad no pasa nada. ¿Cómo eres tan insensato? ¿Cómo eres tan insensato? No es que soy insensato. El Señor dijo que con su palabra, sembrando la semilla, el Espíritu Santo haría la obra y sigo confiando en eso. Y en eso tenemos que confiar. Todos ustedes que han sido llamados a predicar el Evangelio, todos ustedes que han sido llamados por Dios, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros y las seguirá haciendo y veremos su gloria. Hemos pasado el Jordán, hemos avanzado en el Señor. El Señor quiere que sigamos avanzando como Él lo prometió, porque para Él será toda la gloria y veremos maravillas, señales, prodigios en la medida que nos sujetemos a su palabra. Y eso muestra que confiamos de todo nuestro corazón en el Señor. Y de esa manera le diremos, Señor, no es como yo quiero, no es como yo quiero, es como tú quieres. Señor, tú le dijiste a Noé, fructifica, llena la tierra. Él no la vio llena. No importa que no la vio llena, pero confió que iba a estar llena.
A Abraham le dijeron, tu descendencia serán como la estrella del cielo, como la arena del mar. Abraham no lo vio, Señor, pero confió hasta el final, hasta la muerte, que así sería, porque tú no eres Dios para mentir. Señor, puede que yo no vea tu venida, puede que yo no vea cuando prediquemos todas las naciones, puede que yo no vea a nadie predicar en India, en China o en tantos lugares del hemisferio norte, pero estoy seguro, Señor, que si predicamos tu evangelio y hacemos esto, alguien llegará y veremos tu gloria, porque así lo prometiste, que tu iglesia predicaría a todas las naciones de la tierra, que toda tu iglesia mundial predicaría a todas las naciones de la tierra, y tú no eres Dios para mentir. Que yo no lo vea no significa que no se cumpla. No rebajaré las cosas, no rebajaré los estándares. Los estándares los pusiste tú eres Dios, tú eres el que manda. Amén. Somos llamados para esto poderoso, pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios si queremos ver su gloria. Oremos al Señor. Quiero que ahí donde estás, le des gracias al Señor, porque Él te despertó. Él nos despertó a la predicación de su evangelio, a ver la urgencia de la necesidad de predicar su palabra. Y también decirle, Señor, yo me sujeto a tu mandato. Señor, confiamos en tu palabra, lo haremos sin transgredir tus estatutos, sin rebajar nada, porque sabemos, Señor, que tú respaldarás la obediencia, que tú respaldarás nuestra sujeción a ti. Y no importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestros oídos oigan, sé, Señor, que tú eres fiel para cumplir la promesa. Dile gracias, Señor, por llamarme. Señor, yo estoy en este ministerio que hacemos discípulos y predicamos el evangelio y lo queremos hacer con fervor, con pasión, pero también capacitándonos cada vez más para honrarte y darte gloria. Gracias, Señor. Dile, Señor, me entrego a ti. Me entrego a ti, Señor. Y sé, Señor, que mis ojos verán tu gloria. Verán tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.